Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos quienes ya están con nosotros a través de Facebook Live en Medimagen Radio y también a través de www.medimagenradio.net. Hoy tenemos un tema importantísimo para el cual ya tenemos a nuestro invitado también y le vamos a presentar esta tarde. Les cuento que hoy vamos a hablar, como ya lo habíamos mencionado a través de nuestras redes sociales también, vamos a hablar acerca del cáncer y el COVID-19, un tema importantísimo que lo vamos a tocar el día de hoy y para ello tenemos ya con nosotros en pantalla también al doctor Miguel Moscoso, quien está esta tarde. El doctor Miguel Moscoso es médico general, especialista en cirugía oncológica y tiene una alta especialidad en oncología torácica, así que le damos la bienvenida y también le agradecemos por parte de Medimagen, Medifamilia, por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Carla, buenas tardes, así como a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un gusto acompañarles y hablar sobre dos temas bastante importantes, ¿no? Que en este tiempo han llegado a tener una trascendencia sumamente alta en relación al diagnóstico, al tratamiento de ambas enfermedades y que lastimosamente muchas de las personas se conjugan. Así es. Y bueno, creo que para empezar este tema sería bueno también definir cada una de ellas, ¿no? Creo que ya tenemos claro qué es el COVID-19, son casi 9 meses de que estamos en esta situación y tenemos, creo yo, ¿no? Toda la población ya clara de qué se trata esta enfermedad, pero podemos definir para ya tratar de iniciar este tema, definir el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, Carla, el cáncer es una enfermedad que se deriva de las células propias de nuestro organismo. Es una alteración en la multiplicación y división de las mismas. Lastimosamente existen factores que en el momento del control de su multiplicación y de su muerte, pues fallan en algún momento específico del ciclo celular, que es el que regula digamos, esta sincronía entre la multiplicación, el crecimiento y la destrucción de las células, que es lo que normalmente debería haber. Cuando no existe una destrucción normal, pues el crecimiento es anómalo y desde ahí se forman, pues, o se generan estos tumores que se alojan en cualquier tejido del organismo. Perfecto. Y antes de pasar ya a relacionarlo con el COVID-19, pues hay muchas preguntas acerca de los antecedentes familiares, de la prevención. ¿Qué podríamos hacer nosotros quienes somos familiares de pacientes oncológicos? ¿Cómo podríamos prevenir, o más que todo prevenir, diagnosticar de forma temprana la enfermedad? Es muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares.
de una persona que se sospecha o que está en un control para detectar de una forma temprana un tumor maligno, el cáncer, ¿no? Generalmente hay muchas enfermedades que tienen una relación directa con el desarrollo de una enfermedad oncológica de un cáncer con sus antecedentes familiares. Entre ellos está el cáncer de mama, que es muy importante de conocer estos antecedentes familiares. Es indispensable dentro de una historia clínica, es decir, dentro de un examen clínico que se realice a un paciente, pues determinar si éste tiene en algún momento una enfermedad, digamos, o alguna alteración que pueda relacionarse con un antecedente familiar y que éste a su vez desarrolle una enfermedad cancerígena, un tumor. Entonces, como decía, el cáncer de mama es una de las principales neoplasias que puede estar en relación con los antecedentes familiares. De ahí la importancia de esa examinación o de ese cuestionario que se debe hacer de forma médica dirigida hacia el paciente para determinar si existe o no esos antecedentes y correlacionarlos, por supuesto, dependiendo de la edad de la persona, de su género, de algunas alteraciones o enfermedades que puede tener la misma y a su vez, pues, desarrollarlo en el hecho del examen clínico, es decir, de la exploración del paciente y sumado a los exámenes, pues determinar si esa persona tiene o puede tener en algún momento, pues, esta enfermedad. Y ya adentrándonos un poquito más en la relación de este tema, ¿no? Que es el cáncer y el COVID. ¿Por qué un paciente con cáncer está dentro del grupo de riesgo, del grupo vulnerable ante el COVID-19? Carla, el cáncer es una enfermedad que se asocia en un gran porcentaje a inmunosupresión, es decir, a defensas bajas debido a varios factores, a su propia enfermedad del cáncer, a otras enfermedades subyacentes que pueden estar produciendo una disminución de sus defensas. Muchos pacientes pueden llegar en etapas tardías o avanzadas de la enfermedad y generalmente llegan con una desnutrición severa o otras afectaciones corporales que pueden estar igualmente en relación a una inmunodeficiencia. De ahí la importancia de que si esas personas tienen ya una sospecha de una infección por COVID-19, que a su vez también produce inmunosupresión, pues el pronóstico por las dos enfermedades es mucho peor que solamente presentando la una. Lastimosamente, los pacientes con cáncer ya desde hace mucho tiempo se conoce que incluso a pesar de un tratamiento adecuado, las condiciones del paciente, si no permiten desarrollar o completar un tratamiento adecuado, pues pueden llevarlos a desenlaces catastróficos y mucho más si es que se asocian estas enfermedades inmunosupresoras, como es en este caso el COVID-19. Sí. ¿Y todos los pacientes con cáncer son vulnerables o tal vez hay cierto tipo de cáncer que no sea tan agresivo como otro, como para tener más gravedad si es que se infecta de COVID? Aquí es importante determinar si es que tenemos, digamos, cánceres que están localizados generalmente en un tejido, es decir, los cánceres de forma inicial no se desarrollan o más bien no se asocian a un desarrollo de una inmunidad. Un cáncer de piel de tipo carcinoma vasocelular, un carcinoma epidermoide de la cara, del cuello, de zonas expuestas a la radiación, que generalmente son las que se asocian a este tipo de cáncer, no desarrollan una inmunosupresión a menos que estén comprometidos otros órganos o tejidos que puedan determinar esta inmunosupresión. Igualmente hay otros tipos de cánceres, los cánceres de estómago iniciales, los cánceres del tracto gastrointestinal, del intestino bajo, los cánceres incluso pulmonares en etapas tempranas no se asocian, digamos, a un riesgo mayor de sufrir una inmunosupresión. Entonces, en términos generales, lo que hablaríamos es que toda enfermedad oncológica, es decir, un cáncer en estadio temprano, tienen un menor riesgo de sufrir o de padecer una inmunosupresión debida a esta enfermedad o igualmente a una enfermedad viral, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus. Así es. Además, también cuando nosotros ya compartíamos de este tema, nos habían preguntado si es que una
quimioterapia, si una persona ha tenido terapias orales también contra el cáncer, también tiene los mismos riesgos a pesar de que ya pasó la enfermedad, pero sin embargo es un paciente oncológico. Por supuesto, totalmente. Los tratamientos oncológicos sistémicos, háblese de quimioterapia, terapias blanco, que generalmente son los medicamentos o insumos que se usan de última generación para tratar el cáncer de una forma dirigida, producen de una u otra forma inmunosupresión. Entonces, debido a esto y a la reacción que tiene el paciente a estos medicamentos, puede estar asociada a un problema inmunosupresor, es decir, a que le bajen las defensas. Eso son varios factores que influyen, el tipo de quimioterapia, el estadio de la enfermedad, el estadio incluso, o más bien el estatus del paciente, es decir, si está un paciente desnutrido, con varias enfermedades, hipertensión, diabetes mal controlada, otras cuestiones, un paciente que no puede alimentarse o que lastimosamente por la misma enfermedad tiene una sobreinfección bacteriana o viral diferente al COVID, pues puede estar en relación a una inmunosupresión severa y que ese tratamiento que se le está brindando, no solamente el sistémico, incluso que puede ser un tratamiento con radioterapia, con cirugía, pues produzca mucho más problemas en la evolución propia de la enfermedad. Y en cuanto a pacientes que ya están en este proceso, ¿no? Del cáncer, ¿qué modificaciones se han hecho para su atención? Sabemos que son ellos más vulnerables. Tal vez hay algunas modificaciones en su tratamiento, en la atención para más seguridad y confianza también para quienes tienen esta enfermedad y deben visitar al médico de forma trimestral, semestral o anual. Claro, generalmente el paciente de primera vez, es decir, el paciente que llega para un diagnóstico, ya se tiene el mismo cuidado que cualquier otra persona. Generalmente con lo que se hace es con los EPP, los equipos de protección personal, que tiene la obligación de usar el médico y el personal que está atendiendo al paciente como el mismo paciente. En general, lo que vemos nosotros a la consulta llegan los pacientes con una mascarilla, que está bien, que ese es, digamos, el método de protección con el que debe llegar y debe permanecer el mismo. Ahora, generalmente cuando se hace un diagnóstico, se le llama varias veces al paciente, no solamente para hacerle la examinación previa, que es el cuestionario, la examinación física, sino para los exámenes y para la revisión de los mismos. Hay algunos pacientes que necesitan biopsias para las confirmaciones histológicas, es decir, se toma la biopsia para tener tejido y analizar, y con eso pues complementar y confirmar el diagnóstico de cáncer. Entonces, en ese periodo muchas veces no se puede distanciar el tiempo para observar o para controlar al paciente. Cuando se llega a un diagnóstico y se determina una supuesta etapa, es decir, ya se estadifica el paciente dentro de un riesgo de que la enfermedad puede estar de forma inicial, de una forma avanzada en el sector en el que se desarrolló o en una forma metastásica, es decir, puede estar fuera del sitio que se originó de una forma distante, pues ahí ya nosotros determinaremos si el paciente es factible hacerle un control o un tratamiento inmediato o poder diferirlo de una forma semanal o mensual. Hay cánceres, como digo, de piel, recalco, algunos tipos de cánceres, como el cáncer vasocelular o el epidermoide en zonas específicas, los cuales se pueden incluso controlar en semanas o meses, a veces solamente con fotografías, determinando si es que esa lesión ha crecido o no, si ha tenido otras alteraciones asociadas a la misma. Tumores de mama pequeños, igualmente que cuenten ya con reporte histopatológico y según algunos factores moleculares propios del tumor, con el análisis histopatológico, determinar si es que estos pueden quedarse en vigilancia, igualmente a veces se pueden quedar para 2 o 3 meses para un control. Igual tumores gastrointestinales que pueden ser factibles de resecciones endoscópicas, es decir, mediante una endoscopia digestiva alta, se puede someter a pacientes que se resequen la lesión, igualmente sin hacerlo de una forma prioritaria. A mí me ha gustado hablar siempre con mis pacientes de esta manera. Es algo muy diferente hablar de emergente versus prioritario. Emergente es que tiene horas digamos un corto lapso de tiempo para tratarse el problema que tiene.
Una reacción prioritaria médica, digamos, es determinar algo que puede comprometer la vida o el estatus normal del paciente, es decir, su función normal, y que necesita un tratamiento temprano, háblese de días, semanas o a veces un corto lapso de meses, es decir, 2 a 3 meses. Entonces, se recalca nuevamente el hecho de que si un paciente tiene una enfermedad temprana en ciertos tipos de cánceres que son factibles de esperar, se puede esperar. Caso contrario, si el cáncer está comprometiendo funciones vitales, un cáncer de estómago que el paciente llega sin poder alimentarse, con náusea, con vómito, un cáncer de colon que lleve obstruido, es decir, con el abdomen distendido, que no pueda realizar sus deposiciones o su función intestinal, más bien normal, pues no se puede diferir, eso se tiene que tratar de una forma prioritaria. Y en estos casos de lo que usted comenta, de los casos emergentes, los casos prioritarios, ¿cómo se están manejando estos, por ejemplo, para los pacientes que ya están en quimioterapia o radioterapia, cómo se están manejando los efectos secundarios y el seguimiento de cada uno de los pacientes en este tiempo de COVID-19? Todo paciente que es sometido a un tratamiento, ya sea quirúrgico, es decir, cirugía, terapias sistémicas, radioterapia o cualquier otro tratamiento, tiene que tener una valoración previa para descartar que no tenga una afección de COVID, ya sea esto mediante un examen clínico, estudios de imagen, pues y el estándar que sabemos que ahora es el estudio de PCR, que es el hisopado nasofaríngeo. Si es que tenemos sospecha, una alta sospecha o una confirmación de que el paciente presenta una infección activa o está con síntomas o a su vez tenemos una alta sospecha de que puede complicarse por su enfermedad, por sus dos enfermedades actuales, que sería la sospecha del COVID, la confirmación del COVID y el cáncer, pues lo que se hace es diferir el tratamiento, esperar que mejore su estado actual, que pase o se negativice las pruebas o que sus estudios demuestren que el paciente está en condiciones aptas para recibir un tratamiento y se puede actuar, digamos, posterior a eso. Cuando hay situaciones, nuevamente, eso hay que analizarlo caso a caso y el médico oncólogo que se encarga de tratar de eso es el encargado de valorar al paciente y de determinar si está en una condición, a pesar de que, digamos, se encuentre delicado por su estatus de la enfermedad de COVID, arriesgarse a seguir a tratarlo con una terapia sistémica o una cirugía, pues tiene que hacerlo, porque igual cualquiera de esas dos condiciones puede llevar a un desenlace fatal. Sin embargo, hay que sopesar el hecho de que ese tratamiento puede cambiar, digamos, la dirección o puede cambiar el estatus de vida en ese momento del paciente. Si se difiere por cualquiera de las dos situaciones, podría ser peor que tratar de manejarlo ese momento. Y tenemos una pregunta también para las personas que nos están sintonizando. Nos pueden dejar las preguntas si es que las tienen en los comentarios o a su vez enviarnos por un mensaje directo. Nos dicen, ¿qué consejo hay para los pacientes que reciben terapias orales contra el cáncer, como los inhibidores de las tirosina sinasas? Ya. Generalmente existen pacientes hematológicos que reciben este tipo de tratamiento, que son los inhibidores de tirosinquinasa, son terapias blanco que actúan específicamente en una parte de la célula o en una porción, digamos, del intercambio o de la multiplicación celular. Y generalmente los efectos secundarios que tienen de inmunosupresión, hablemos así, son menores a otro tipo de quimioterapéuticos o de medicamentos que se usan para tratar el cáncer. Entonces, esto es más bien ya de valorar qué efectos tiene el medicamento sobre el paciente, es decir, en relación a la cuestión de la inmunosupresión y ver su riesgo-beneficio. Si es que el paciente no presenta síntomas, molestias o los síntomas que presentan son
menores, pues ahí el tratamiento se puede continuar sin ningún riesgo. Si presenta muchas molestias, afectaciones gastrointestinales, neurales, dérmicas o respiratorias, incluso con el riesgo de que el paciente igualmente pueda o no infectarse por COVID, pues se tendría que suspender. Vuelvo y repito, eso es algo que le compete enteramente al médico oncólogo que esté tratando a ese paciente específicamente. Y en cuanto, por ejemplo, a las terapias hormonales, no sé si se sale un poquito del contexto de este tema con el COVID-19, con las terapias hormonales hay alguna relación para que sea más grave el cáncer con el COVID-19 si una persona está, si las personas que reciben este tipo de terapias hormonales. No, generalmente las terapias hormonales se asocian a tumores hormonodependientes, es decir, hay tumores que pueden crecer por la estimulación hormonal. Entonces, ese tratamiento actúa justamente sobre eso, ¿no? Pues en bloquear la estimulación hormonal para que el tumor o las células tumorales no se desarrollen, se detengan y puedan destruirse. Estos tratamientos, este tratamiento específicamente tiene la ventaja de no ser tan agresivo eh, digamos, en la parte inmunosupresora. Sin embargo, dependiendo del metabolismo que tenga, es decir, donde ese medicamento se destruya y se utilice, digamos, la parte hormonal para que actúe sobre las células tumorales o sobre el tejido que es factible cambiar esta alteración hormonal, eh, presente alguna alteración y esto conlleve a una inmunosupresión, pues se lo debe frenar, pero generalmente los tratamientos hormonales no se asocian a una inmunosupresión. Perfecto. En cuanto a las personas que tienen sospecha de cáncer o ya fueron diagnosticados y deben iniciar su tratamiento, ¿no? Ya sea radioterapia, quimioterapia, bueno, el tratamiento que sea el adecuado. Y en el contexto en el que estamos viviendo, ¿deberían postergar ese tratamiento? No, aquí es importante acudir al médico que lo diagnosticó y que trata el cáncer. Hay pautas ahora a nivel internacional, la Sociedad Quirúrgica Oncológica de Estados Unidos, las sociedades europeas, americanas, asiáticas, tienen ya esquemas de tratamiento o esquemas de manejo para todo tipo de paciente con cáncer. Vuelvo y repito, esos son esquemas o son protocolos que son una guía. Sin embargo, no se puede generalizar eso. Lo importante es determinar en qué condición está el paciente, en qué condición está la enfermedad, la factibilidad de que esta persona pueda ir al centro para recibir su tratamiento, sea este cirugía, sea este un tratamiento sistémico, sea este radioterapia, cualquiera de los otros tratamientos, y el riesgo o no de que esta persona pueda complicarse por estos tratamientos que está recibiendo y a su vez el riesgo de que pueda infectarse, ¿no? Por COVID-19. No se puede generalizar, eso no está bien, porque si se produce eso, nosotros tendríamos muchos pacientes o hospitalizados o muchos pacientes que no llegan a tratarse o mucho peor a diagnosticarse cuando tiene que ser eh, esto y realmente tengan problemas en su tratamiento y su evolución pues sea mala. Ahora, y siguiendo en este tema, hay personas que ya han pasado por el cáncer, ¿no? Y deben realizarse sus chequeos en 6 meses o a veces un año. Por ejemplo, una persona que ya pasó por esta enfermedad y tenía que realizarse su chequeo anual durante este tiempo, estos meses, ¿puede postergar esos exámenes tal vez por algún tiempo, semanas, o debe ser justamente cuando lo citó el médico? Bueno, los controles generalmente después de acabar un tratamiento a las semanas o meses, siempre se los llama de una forma más temprana, porque siempre hay el riesgo de que una enfermedad pueda regresar o pueda aparecer de una forma, digamos, inmediata al término del tratamiento. Entonces, dependiendo igualmente del tipo de cáncer, de su agresividad y del tiempo que se lleve controles, pues es necesario tener digamos,
una determinación del riesgo de que la enfermedad pueda aparecer o no. Ahora, cuando una persona ya lleva años de un control por una neoplasia, generalmente el riesgo de que regrese ese cáncer pues es bajo. Entonces, sí se puede diferir los controles cuando los seguimientos son mayores a 3 años generalmente. Eso es lo que dan las recomendaciones a nivel de protocolos internacionales. O lo que se puede hacer ahora es lo que se hace normalmente en este tiempo de pandemia que se llama la telemedicina, es decir, el control con el médico mediante digamos, vía streaming. El paciente ve al médico, el médico responde sus dudas, pregunta su evolución, si es necesario, examina los exámenes que tiene ese momento y dependiendo de su evolución, pues se puede llamar a un control inmediato o se puede continuar por este mismo método. Lastimosamente, en nuestro medio, muchas personas no tienen esa facilidad a la tecnología y pues a veces las distancias hacen mucho más complicado el hecho de que pueda llegar a valorarse de una forma adecuada. Entonces, por eso es indispensable que dependiendo del tiempo de evolución del control y del tipo de enfermedad, pues se analice y se valore la necesidad de postergar las visitas médicas, que sí se lo puede hacer, que es algo factible, pero igualmente, repito, es una cuestión más médica y de la evolución de la enfermedad del paciente. Y en cuanto a los pacientes oncológicos, ¿hay algo que puedan hacer para mejorar su salud en general, para mejorar su sistema inmunológico en estos casos? Por supuesto. La alimentación es fundamental, pues generalmente nosotros en esta pandemia hemos obtenido muchos datos de personas que no se alimentan de forma adecuada, evoluciones tórpidas o malas, porque generalmente el estilo de vida del paciente se cambia totalmente. Pues una persona que a lo mejor tuvo un diagnóstico de cáncer, recibió un tratamiento o está en tratamiento y que llevaba un ritmo de vida, digamos, hasta cierto punto sano, lastimosamente se trastornó totalmente. La persona ya no puede salir a hacer ejercicio, tiene que estar en hacinamiento por el cuidado de su enfermedad y de la enfermedad que puede adquirir, hablando del virus. La alimentación igualmente, hay personas que lastimosamente no se cuidan en eso, pues hay mucho mayor índice de obesidad, mucho mayor índice de falta de ingesta de frutas, de nutrientes, de electrolitos que pueden ayudar igualmente en esta mejora de la inmunidad, digamos, del ser humano y que lastimosamente pues, lo afecta. Entonces, eso generalmente se asocia a la mayoría de personas que vemos que tienen una mala evolución por su calidad de vida y que eso a su vez afecta pues la enfermedad de neoplásico, el cáncer que pudo tener o que tiene. Y en las medidas de bioseguridad que todos sabemos del usar mascarillas, el lavarnos las manos, el distanciamiento, ¿son las mismas pautas que deben seguir los pacientes oncológicos o debemos en este caso añadirle algo más? Pues eso es lo que se maneja de forma general. El paciente con cáncer debe tener los mismos cuidados mientras se encuentra en su entorno familiar, digamos, siempre que otras personas no estén en contacto con otras personas, con otros seres que puedan tener COVID, digamos, no sé si hay personas que salen a su trabajo, que están en contacto con otras personas que tienen el riesgo, llegan a su casa y están con un familiar que pueda tener cáncer, pues ahí siempre se prioriza el hecho de que ellos pues tienen que tener un mayor cuidado. Cuando esa persona con cáncer sale a sus controles o por cualquier actividad, el uso de la mascarilla es indispensable. Digamos, el riesgo de contaminación por otros, digamos, de otra parte, pues es mucho menor. Sin embargo, digamos, siempre el lavado de las manos, el cambio de la ropa, el aseo personal, pues eso es lo que generalmente se asocia a un menor riesgo de que pueda contaminarse con COVID. Sin embargo, pues eso tampoco no asegura el 100% de que
esta persona tenga el riesgo de esa infección. Entonces, igual el hecho del hacinamiento en esos pacientes pues tiene que ser mayor que en una persona sana, digamos, en el hecho de que no tenga cáncer. Y lo importante es que si se mantiene todos esos factores, pues el riesgo de infección por COVID pues va a ser mucho menor, incluso de ser. Así es. Y bueno, tenemos una pregunta. Bueno, ya la respondimos un poco hace un par de minutos. ¿Qué adaptaciones se están realizando en tiempos de coronavirus en cuanto a cirugías y quimioterapias? Bueno, en cuanto a cirugía, es importante manejarse en el hecho de que todo paciente que tenga un cáncer se lo tiene que tratar. Igual en la cuestión de la quimioterapia depende si es con intención de consolidar un tratamiento ya dado, que es el término adyuvante, es decir, un tratamiento después de una resección de un tumor o de un tratamiento con radioterapia sobre un tumor y que necesita un complemento con quimioterapia, pues ahí también es importante determinar el estadio de la enfermedad, la condición general del paciente y las indicaciones puntuales según su evolución. Si es que un paciente recibe un tratamiento con quimioterapia o terapia sistémica antes de un tratamiento quirúrgico de radioterapia, eso en ocasiones, dependiendo de la evolución de la enfermedad, pues se puede postergar a veces un par de semanas más o un mes más. Lastimosamente, esta pandemia nos enseñó de que no podemos dar un tiempo exacto y decir, bueno, esperemos un año porque en un año probablemente ya tengamos la vacuna y vaya a mejorar, pues no es así. Lastimosamente hemos visto que transcurrió un mes, 2 meses, 3 meses, ahora llevamos 9 meses en esta situación y la gente que muchas veces no hemos visto hace un año, me refiero a los controles o a las personas que se diagnosticó tempranamente un cáncer, llegan ahora, pero ya llegan complicadas o ya llegan con una enfermedad que a lo mejor en su inicio tuvo una oportunidad de un tratamiento para controlar la enfermedad, pues ya no lo es. Entonces, eso es importante recalcar a las personas que se acerquen a su médico, a su oncólogo, que trata el cáncer y diferencien mucho en el hecho de que cómo está esa persona en relación a su enfermedad y en relación a su estado normal, es decir, se está alimentando, está caminando, se vale de él para hacer sus actividades normales, eso es indispensable. En cirugía igual, si es que el paciente tiene un tumor pequeño de piel, tiene un tumor pequeño en el seno, un tumor pequeño igualmente en el sistema gastrointestinal, respiratorio, háblese de cualquiera y no le produce síntomas. Es un hallazgo que nosotros determinamos. Y en el control, por ejemplo, inmediato a los 2 meses no ha cambiado, eso igual se puede seguir vigilando. Caso contrario, si es una lesión grande que le está produciendo molestias, que no le permite realizar sus actividades normales, que no permite su desarrollo de vida normal, tiene que tratarse de una forma prioritaria. Es importante en este espacio también concientizar a toda la ciudadanía de que debe visitar a su médico. Todos los centros y casas de salud cuentan con los debidos protocolos de bioseguridad y no debemos dejar de lado el hecho de tener ciertos dolores e incluso ya ser un paciente sospechoso o tal vez va a iniciar su tratamiento y pues por el miedo de contagiarse no quiere ir al médico. Es importante concientizarnos, ser disciplinados y sobre todo con nuestra salud, que no es un juego, tratar de la mejor manera y obviamente siempre siguiendo los consejos y las prescripciones de los médicos. Creo que es ese el objetivo que quisiéramos tener también en esta tarde, recordarles que la prevención también es importante, el diagnóstico temprano, los chequeos anuales, que siempre debemos nosotros estar visitando al médico, también creo que es un punto importante que lo podemos mencionar el día de hoy. Continuando con este tema, por ejemplo, si una persona que iba a recibir su tratamiento durante las próximas semanas y en su prueba PCR, bueno, en su prueba de COVID, tiene el resultado positivo, ¿qué debe hacer en ese caso? Una persona con PCR positivo, pues, tiene la obligación de un aislamiento, ya sea dentro del ámbito hospitalario, si se detectó, digamos, la prueba mediante sospecha clínica
dentro del hospital, o si es que ésta se detectó fuera por un examen de control rutinario, digamos, y que está en su domicilio, pues el aislamiento es indispensable. Primero, por seguridad de la persona del paciente y luego por seguridad de las personas que le rodean. Generalmente las personas que están hospitalizadas, que tienen cáncer y que tienen sospecha de COVID y presentan una prueba PCR positiva, es decir, que están con una enfermedad activa y que son potencialmente personas que pueden contagiar. Lo importante aquí es tener un aislamiento y un manejo delicado de este paciente, dependiendo igualmente de su evolución. Generalmente a las 2 semanas hay la alta probabilidad de que esa persona ya no sea contagiante. Sin embargo, pues no podemos asegurarlo y la prueba COVID puede estar positiva desde los 3 días hasta los 12 días que la persona no necesariamente presente síntomas, pero si las presenta, pues con mayor razón, pues ya tenemos un riesgo adicional de que esa persona puede ser infectada. El hacinamiento, digamos, el aislamiento de la persona es indispensable en cualquiera de las dos situaciones, esté o no esté hospitalizado. Y también tenemos una pregunta. Aquí está. Una pregunta también en nuestra transmisión. Nos dicen, buenas tardes, doctor Moscoso. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a pacientes oncológicos y la posible vacuna para el COVID-19? La pregunta la hace la doctora María Elena Gierves, a quien le enviamos también un saludo en esta tarde. Así es, muchas gracias por la pregunta. Es bastante interesante y hasta ahora no hay algo que nos determine si es que las vacunas que se están desarrollando, digamos desarrollando porque todavía en nuestro medio no tenemos una vacuna estándar en la que se va a utilizar en la población en general. Incluso no sabemos si es que se pueda usar efectivamente, digamos, en los pacientes con cáncer, pero de los pocos datos, de la poca información que tenemos, que ya se prevé una inmunización de más del 95% en personas adultas mayores o que puedan tener algún grado de, de inmunidad baja, digamos, pues se lo debería probar, digamos, está mal decirlo, pero es la única forma para determinar cómo es la evolución de estos pacientes con cáncer y que a la larga pueden estar expuestos, si no lo han hecho o si ya lo han hecho, pues que no tengan el riesgo de reinfectarse por COVID-19. Solamente el tiempo nos lo dirá, pues la inmunidad en teoría está sobre el 90% en este tipo de vacunas o de inmunizaciones que pueden darse, pero lo más importante es hasta no tener una prueba clara de que estas vacunas o estos métodos de inmunización son primero accesibles, ¿no? Y luego que determinen una inmunidad en los pacientes, pues se tienen que seguir los mismos cuidados. Sí, es importante. Este tema justamente lo íbamos a abordar en este instante acerca de la vacuna. Creo que hemos tocado todos los puntos importantes en cuanto al COVID y el cáncer. No sé si se fue por ahí un punto importante que nos pueda mencionar. Pues bueno, yo creo que más que todo es importante explicar a nuestra población, a los ciudadanos, pues, el hecho de que no por tener un cáncer, digamos, no se puedan tratar, ¿no? O vayan a tener mayor riesgo de infectarse o no. El riesgo es el mismo que la población en general, mientras se esté expuesto digamos, a los sitios donde hay mayor contaminación. Lastimosamente, el hospital es eso, ¿no? Pues es un sitio donde se concentra la mayor cantidad de pacientes con COVID, pero sí se debe determinar con el médico una factibilidad o una posibilidad de llegar a un diagnóstico, a un tratamiento o a un control mediante, digamos, un examen
individualizado o una examinación más bien individualizada a este paciente. Es decir, si se ve la posibilidad de que esa persona no esté en un entorno donde vaya a haber muchos otros pacientes que tengan otras patologías, otras enfermedades, y se lo pueda tratar de una forma adecuada o se lo pueda valorar de una forma adecuada, pues se lo debe hacer. Ventajosamente ahora hay en nuestro medio todos los cuidados, digamos, importantes que se pueden tomar y se lo está haciendo para cuidar de nuestros pacientes, ¿no? Porque ningún médico, ninguna persona quiere que las personas que tienen una enfermedad, en nuestro caso, los oncólogos pues, que tengan cáncer, se complique con alguna otra enfermedad que no está relacionado a ese tumor. Entonces, la relación médico-paciente tiene que ir desde el momento en que se conoce al mismo, se lo explora, se lo examina, se tiene los estudios, se llega a un diagnóstico, se lo trata y se lo sigue. O sea, esa relación no se puede perder y lo importante es tener esa interacción en que si se puede o no valorar al paciente de forma física o por una vía telefónica o por videollamada o incluso viendo el beneficio del paciente que acuda al hospital, pues se lo tiene que continuar haciendo. Bueno, tuvimos una desconexión, unos segunditos. La lluvia no nos ayuda el día de hoy con el... Pero ya estamos nuevamente aquí y bueno, ya para finalizar también, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No sé si nos deja ya recomendaciones generales en esta tarde acerca de este tema. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustó mucho el hecho de compartir con, con esta importante empresa, pues que es Medimagen, Medifamilia. Con ustedes he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes y ventajosamente nos ha ido bien. Lo que sí podemos hablar es que en términos generales el cuidado, el distanciamiento y el aseo tiene que ser el mismo para todas las personas. Y recalco algo que hablé hace unos instantes: la relación médico-paciente es importantísima, la comunicación que debe haber y lo claro que se lleve las ideas del paciente, pues es lo que determina en sí su evolución, ¿no? Y si es que existiera alguna alteración relacionada a cualquiera de estas dos enfermedades, háblese de cáncer y de COVID, pues la información que se lleva hacia el médico es la que va a determinar incluso la evolución, ya sea buena o mala, de cualquier paciente. Así es, muchas gracias por sus recomendaciones y también le agradecemos por estar esta tarde, por conocer un poquito más sobre esta relación de los pacientes oncológicos y el COVID-19 y vamos a estar también compartiendo y si ustedes también, las personas que nos están sintonizando, tienen cualquier pregunta, de igual manera nos pueden seguir dejando en comentarios y estaremos pendientes de ellas. Gracias al doctor Miguel Moscoso por estar con nosotros esta tarde y también en otra ocasión esperemos volver con un nuevo tema. Muchísimas gracias. Gracias. Y también gracias a todos quienes estuvieron con nosotros esta tarde y les cuento también que el próximo miércoles vamos a estar con un nuevo tema y estaremos con la psicóloga Carolina Cordero y ella nos hablará acerca de la gestión emocional con mindfulness en momentos de incertidumbre. Así que continuemos con esta salud integral en tiempos de coronavirus y hoy estuvimos con el doctor Miguel Moscoso y gracias a todos por sus comentarios y también por cualquier tema, sugerencias que ustedes también tengan acerca de temas que todavía no hemos hablado, de igual manera nos pueden dejar en comentarios. Gracias a todos y una vez más, gracias al doctor Miguel Moscoso por estar con nosotros y volvemos con una nueva emisión de Salud Integral en tiempos de coronavirus el próximo miércoles. Gracias a todos y que tengan un excelente día miércoles y el resto de la semana que sea lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias a todos.